Muy buenos días de Dios, amigos queridos. Hoy es un día importantísimo porque es el Día de la Virgen María, sábado, dedicado a la Virgen Santísima. Agradezcámosles a Dios en este momento y consagremos a la Santísima Virgen esta entrevista, que ya pues ustedes han visto a nuestro invitado, ya vamos a presentarlo de una manera formal. Hagamos esta plegaria del cardenal Juan Verdier, que fue arzobispo de París. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Jesús, en ti pongo toda mi confianza. Y hablando de confianza, les invitamos, amigos queridos, soy Alfredo de María de la Cofradía del Santo Rosario, la Casa de la Gospa, que conozcan el canal personal de nuestro queridísimo invitado, el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, quien es nuestro invitado de hoy. El canal se llama En ti confío. En la parte de abajo, al final de la entrevista, pondremos pues la dirección, pero se las doy en este momento, www.enticonfio.org. Pero ¿qué es esto? Es un canal personal del obispo, son homilías, son artículos, son conferencias, son cartas pastorales, audiolibros, en fin. Pero lo que más me gusta, amigos queridos, es que yo tuve la oportunidad de bajarme una aplicación para mi Android, ¿no? Y ustedes pueden, inclusive tienen un canal de televisión. Bueno, este es nuestro invitado de hoy, ¿no? Monseñor Munila, tuve la gracia de conocerle, porque las autoridades me delegaron a mi esposa y a mí, a otro grupo de personas, de que le recibamos en el aeropuerto cuando vino con su comitiva. Vino con su hermana Rosa, Ana Rosa, con su otra hermana, también presbítero, vino con una virgen consagrada, en fin, un equipo completo. ¿A qué vinieron al Ecuador? Pues vinieron a entregarnos, a reganarnos sus ponencias, pues que resultó, en el caso de Monseñor, que a muchos de ustedes lo conocen, una de las voces más confiables de la iglesia, con temas convincentes para católicos adultos, para jóvenes, para líderes de ministerios, para familias. Él concelebró, él pues nos acompañó igualmente presencialmente en los casi 8 días completos que tuvimos nosotros la gracia en el Ecuador de llevar a cabo el Congreso Eucarístico Internacional que marcó un hito. Entonces, aproveché cuando le conocí para pedirle si había la posibilidad de que después de unos días de que termine el Congreso me permita darnos unas palabras, y él de una manera muy humilde, muy sencilla y muy generosa, pues nos va a hablar en los próximos 20 minutos, porque ustedes saben, es un hombre sumamente ocupado. Muy bien, ¿qué nos dice, qué nos dice, mi querido monseñor, el Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacional? En la última pregunta, en la pregunta 7 dice, después del Congreso, para que un Congreso Eucarístico dé muchos y buenos frutos, es indispensable que luego de realizado tenga un seguimiento en las diócesis y en las parroquias por medio del compromiso de los delegados permanentes en colaboración con los centros pastorales. ¿Cuál sería, monseñor, su consejo respecto de este seguimiento? Bien, bueno, voy a decir en primer lugar que yo tuve ese regalo de Dios, ese honor de participar en ese Congreso Eucarístico en Quito, y ha sido la primera vez en mi vida que asisto a un Congreso Eucarístico. Luego, por lo tanto, yo doy mi opinión sobre esa pregunta que me formula sin ser un experto, porque era mi primera oportunidad. Pero yo creo que tenemos una gran ayuda, y es la de las nuevas tecnologías, ¿eh? Alguien dijo que las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo señor. Luego tenemos que servirnos de ellas como siervo, ¿no? No permitir que sean un dueño de nuestra vida, pero sí ponerlas al servicio del reino de Dios. Y es obvio que esas tecnologías nos permiten, pues, por ejemplo, todos los materiales, todas las ponencias que allí se realizaron, pues poderlas, ¿no? Poderlas ahora
recibir de una manera, pues obviamente, mucho más reposada, ¿eh? Eso que dice ese texto de San Lucas, María meditaba todas estas cosas y las reflexionaba en su corazón, guardaba estas cosas y las reflexionaba en su corazón. Es como una referencia a que hay un alimento espiritual que necesita ser digerido, ¿eh? Digerido. Luego yo creo que ahí están las tecnologías, ahí está la página web del Congreso. Yo en mi página web a la que usted se ha referido, ¿no? En la de En ti confío, pues bueno, pues yo obviamente he subido en las intervenciones que tuve en aquel Congreso y también en algunos otros lugares en los que estuve presente, ¿no? Durante el Congreso en Quito. Eso es lo primero. Yo lo que creo que me centraría en ello. Y en segundo lugar, creo que la aplicación de un buen Congreso Eucarístico obviamente tiene que ser la de revivir profundizar en nuestra celebración eucarística. La Iglesia hace un congreso eucarístico para caer en cuenta de que la Eucaristía es nuestro mayor tesoro. Es el tesoro que Cristo nos dejó y tenemos que cuidarlo y tenemos que una y mil veces volver a él, percatándonos de que si celebrásemos mejor la Eucaristía, nuestras comunidades cristianas se revitalizarían. Quizás hay muchos, ¿no? Muchas mediocridades que pueden ser perfectamente achacables a esto, a que no celebramos bien la Eucaristía, a que no comulgamos bien, a que no tenemos un espíritu reparador en la Eucaristía, a que quizás ni preparamos las Eucaristías antes de ir a celebrarlas suficientemente, ni las prolongamos a posteriori con la adoración eucarística como sería de desear, ¿no? Con lo cual yo creo que hacer un buen seguimiento a un congreso eucarístico es hacernos una pregunta, ¿no? ¿Cómo vivimos el sacramento de la Eucaristía? ¿Cómo celebramos la Santa Misa? Y tomarnos en serio, pues, el volver al amor primero y en redescubrir todo el tesoro de gracia que en ese sacramento Cristo nos ofrece. El domingo, el último domingo de clausura en el Parque Bicentenario, el cardenal venezolano Baltasar Porras, arzobispo emérito de Caracas y legado pontificio al Congreso Eucarístico Internacional, exhortó a los fieles a, entre comillas, ir al encuentro de la realidad cotidiana, cerrando comillas, para ser constructores de la esperanza que no defrauda. Monseñor, los últimos congresos eucarísticos internacionales han reafirmado que el estilo de misión que nace de la Eucaristía se caracteriza por el diálogo con pueblos, culturas, religiones, pobres, jóvenes y alejados. Después de su experiencia en este congreso, ¿qué más podría aportarnos a la pregunta? ¿Cuál es la relación vital entre la Eucaristía y la vida de la Iglesia? Vamos a ver, yo creo que para ese diálogo al que se refería, ¿no? El cardenal Baltasar Porras, para ese diálogo es muy importante tener una identidad fuerte, ¿eh? A veces entendemos mal la palabra diálogo, como si en el fondo pues tuviésemos un poco que renunciar un poco a nuestro punto de partida que es Jesucristo, ¿eh? Para poder llegar a especie a un mínimo común denominador con el mundo. Hagamos un mínimo común denominador y eso sería lo que un cristiano tiene que llevar al mundo. Creo que eso sería una mala comprensión. Yo creo que el diálogo tiene que partir de que nos llenemos de Jesucristo, que seamos unos enamorados del Señor, y entonces un enamorado del Señor entra en diálogo con el mundo y entonces pues comparte el tesoro de Jesucristo. Y eso, por supuesto, que permite también hablar con personas no creyentes, ¿no? Pero sin perder nuestra identidad, ¿eh? Porque creo que a veces caemos, ¿no? Pues en un engaño, que es el engaño de que para poder salir al encuentro con el mundo, tenemos que dejar a un lado nuestra especificidad, nuestra fe católica, porque si no, eso no nos permitiría llegar pues a una especie de pacto, pacto con el mundo no creyente. No, nosotros, nuestra forma de hacernos presente en el mundo, nuestra forma de dialogar es aportar, hacer la aportación
que tenemos desde la clave evangélica. Esa es nuestra aportación. La aportación de los cristianos es que creemos que para la construcción de un mundo, ¿no?, en el que quepamos todos, sí, pero nosotros tenemos algo que aportar. Y en ese lugar es la clave evangélica, que hace un bien inmenso al conjunto de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, me parece que es importante, ¿no?, ese ahora salir, vayamos al mundo después de un congreso eucarístico, pero no entendamos mal como que tenemos que dejar dentro del congreso eucarístico, ¿no?, nuestro encuentro con Jesucristo para ahora en el mundo cuasi disolvernos a secularizarnos. No, ¿eh? No nos avergoncemos nunca del nombre de Jesucristo, porque si no compartimos el tesoro que hemos recibido, lo estaríamos traicionando. Obviamente hay formas, ¿no? Formas de diálogo con el mundo, pues que tienen que pues, suponer, ¿no?, de qué manera me dirijo a alguien creyente, no creyente, pero sin renunciar nunca a nuestra identidad de cristianos y al gran tesoro que es Jesucristo. Monseñor José Ignacio Munilla, nuestro invitado del día de hoy, recordemos que estamos transmitiendo desde Quito, Ecuador, a través de nuestro canal de la Cofradía del Santo Rosario, la Casa de la Gospa. Dos últimas preguntas, Monseñor, porque sabemos que su tiempo es extremadamente apretado. El documento base de la conferencia, perdón, del Congreso Internacional, decía en una que me gustó, decía que no se trata solo de sanar las relaciones entre los diversos pueblos que habitan la faz de la tierra, sino de sanar las heridas del corazón humano que dificultan la paz y la reconciliación. Ahora estamos viendo en el mundo cómo las guerras, cómo se pelean, en fin. Es necesario, dice el documento base, darnos cuenta de que estamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios. Todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente en esta barca. Estamos todos. Nuestro querido Papa Francisco, al designar nuestro país como sede, y una de las razones fue pues que justo en este año cumplimos 150 años de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, nuestro querido Padre Francisco eh, eh, espera, espera que la vivencia de este Congreso manifieste, dice él la palabra, fecundidad de la Eucaristía, justo a la que usted ya pues se refirió en la pregunta anterior, para la evangelización y la renovación de la fe en el continente latinoamericano. Monseñor, ¿cómo encajar este Congreso en la nueva evangelización? Bueno, yo creo que ese párrafo que usted ha leído, ese documento base, es muy importante. Porque si pensásemos, ¿no?, que la falta de paz en el mundo tiene su origen meramente, ¿no?, en conflictos sociopolíticos, nos equivocaríamos en el análisis. O sea, es decir, la violencia nace en gran medida de las heridas que habitan dentro de nosotros, ¿eh? Muchas veces los conflictos externos no son sino reflejo de las heridas que habitan en el corazón, ¿eh? Porque creo que nuestra época se caracteriza por muchas heridas y además muchas de tipo afectivo, ¿eh? Primera, pues, a veces, por ejemplo, pues de una falta de autoestima, de una especie de falta de aprecio hacia uno mismo, se deriva pues, que alguien tiene un complejo que eso le hace violento, le hace pretender ser pues fuerte y duro delante de los demás, pretendiendo de esta manera disimular la fragilidad interior que está escondiendo, por poner un ejemplo, ¿eh? Por poner un ejemplo. O quien no ha tenido una experiencia de un amor incondicional, pues porque no ha tenido una familia estructurada en la que tenga esa experiencia de un amor incondicional, pues es muy fácil que entonces proyecte hacia afuera pues la utilización de las personas porque no ha tenido la experiencia, ¿no? Entonces, y entonces él piensa que la relación con los demás tiene que ser en un criterio, en unos parámetros de utilización del prójimo.
porque no ha tenido la experiencia de un amor gratuito. O sea que muchos episodios, ¿no? de violencia y de enfrentamientos sociales, incluso, ¿no? Pues podríamos decir políticos, en el fondo tiene su raíz última dentro de nosotros. Es decir, el mayor enemigo de la paz está dentro de nosotros. El mayor enemigo de la paz no está enfrente, ¿no? ¿Quién es mi enemigo? Es muy importante no equivocarse de enemigo, no equivocarse de enemigo. Nuestro enemigo es el maligno, ¿eh? Que en el fondo está zaheriendo nuestro corazón, nuestras heridas, para que así de esa manera proyectemos fuera de nosotros, proyectemos pues nuestro desequilibrio interior y así al proyectarlo hacia afuera pues se producen pues todo tipo de enfrentamientos, de violencias, etcétera. Luego creo que la gran aportación que estamos llamados nosotros a hacer al mundo para buscar la fraternidad, que es lo que era el lema, ¿no? de este Congreso Internacional, nuestra gran aportación en pro de la fraternidad es ni más ni menos que la sanación de las heridas interiores. Solamente partiendo de ahí podemos hablar de justicia, de una relación en justicia con los demás, porque si no hemos partido de eso, pues hablar en términos políticos, sociológicos, es no calibrar dónde está la raíz de los problemas, ¿no? Creo que es lo más específico de la aportación cristiana, el partir de la sanación de las heridas interiores que son causa de la violencia exterior. Finalmente, Monseñor, nuevamente agradeciéndole primero a Dios y luego a usted. Faltó adoración. Nosotros vimos felices en Indianápolis, en los Estados Unidos, en el Congreso Eucarístico Nacional, una revalorización de la adoración eucarística en todas sus formas, alabanza, adoración nocturna, etcétera, adoración pública masiva. La pregunta es, ¿no faltó en este Congreso momentos masivos de adoración? La verdad es que, claro, yo, como digo, no he estado, ¿no? en otros congresos, pero creo que sí que pudo haber sido muy adecuada a hacerlo. Bien, es verdad que tuvimos la procesión eucarística, que fue maravillosa, por las calles de Quito. Tal vez esa procesión eucarística fue el momento, pero sí que creo que, pues tal y como se hizo en Indianápolis, podíamos perfectamente, ¿no? En aquel contexto, haber adorado todos conjuntamente al Señor, ¿eh? Creo que esa es una clave. Desde que Benedicto XVI introdujo la adoración eucarística, incluso en las jornadas mundiales de la juventud, porque fíjense ustedes, ¿no? que llevar adelante una adoración eucarística en medio de una concentración de 1 millón de jóvenes, ¿no? como se hizo la primera vez en Colonia, y desde entonces se ha hecho ininterrumpidamente, ¿no? en muchas jornadas mundiales de la juventud, yo creo que le hemos quitado el miedo a que la adoración eucarística, a que la adoración se pueda hacer también en un escenario masivo, ¿eh? de una gran concentración de personas. Porque en el fondo es un signo, es fijar todos los ojos en Jesucristo. Y fijando todos los ojos en Jesucristo, nos sintonizamos entre nosotros. ¿Cuál es la manera de que, se dice en matemáticas, ¿no? ¿Cómo se consigue que dos puntos sean iguales entre ellos? Bueno, pues haciéndolos iguales a un tercero. Si se unen al tercero, entre ellos están unidos. Pues eso es lo que es una gran asamblea con sus ojos fijos en Jesucristo y así de esa manera llegando a una comunión grande, grande entre nosotros. Muchísimas gracias, Monseñor. Entonces, resumiendo, en las conclusiones de Monseñor José Ignacio Munilla, pues urge resaltar la importancia de la Eucaristía, por supuesto, la Eucaristía dominical, resaltar, a pesar de que tuvimos una linda procesión, pues resaltar la fiesta del Corpus Christi. Ya él nos ha hablado de que efectivamente hubiera sido pues también muy bonito días de adoración, días de adoración. Finalmente, pues buscar la comunión frecuente, ¿no? La comunión frecuente eh, y digna, ¿no? Fortalecer el espíritu de misión que nace de la Eucaristía. En fin, creo que este Congreso nos ha ayudado a nosotros a renovar la fe, el sacrificio, el servicio, porque ese era el fin.
Terminamos, padre, perdón, monseñor, con 2 minutos. ¿Nos puede contar un día en la vida de José Ignacio Munilla? ¿Cómo empieza su día? ¿Qué hora empieza? Ya sabemos, pues, el oficio, la liturgia de las horas, en fin, pero cuéntenos un poquito, porque mucha gente le quiere conocer esa faceta espiritual también suya. Bueno, la verdad es que me está usted haciendo recordar que hace cosa de un año, con motivo de que en esta diócesis última, pues llevo ya poco tiempo, y con el primer aniversario, ¿no?, de mi entrada, pues los medios de comunicación de la diócesis hicieron un vídeo que era 24 horas, ¿no?, pues de la vida del obispo. Y entonces grabaron, o bueno, estuvieron, ¿no?, pues una jornada entera a lo mío grabando cómo era la vida del obispo, ¿no? Y ahí por ahí está grabado ese vídeo, ¿no? Y está a su disposición. Pero yo creo que la vida del obispo, la verdad es que tiene una versatilidad grande, porque de un día a otro es posible que el escenario cambie bastante. A veces el obispo pues está fuera de su despacho continuamente haciendo visitas, pero otras veces su vida consiste en recibir personas. O sea, es decir, el escenario en el que acontece la vida de un obispo puede cambiar mucho de un día a otro, ¿no? Pero sí que es cierto que uno se acuerda a veces, ¿no?, de esos pasajes evangélicos en los que se dice, ¿no?, pues que a Jesús, ¿no?, le rodeaban multitudes y que él con paciencia que atendía a todos y les iba dando una palabra, ¿no? Creo que a veces me acuerdo de ese pasaje evangélico, como cuando estuve entre ustedes, porque fue impresionante en el Ecuador, pues todos los fieles a veces se acercan al pastor y le piden una palabra, le piden pues una entrevista, le piden la bendición, y es hermoso ver que el obispo está llamado a ser presencia de Cristo en el mundo. Y para un obispo voy a decir una cosa que es una gran batalla, el que en medio de una vida con tanta actividad le dé el lugar central de su vida a la oración. Eso para un obispo supone un reto serio, el cómo madrugo, cómo doy el tiempo suficiente a la oración, cómo hago de la Eucaristía también el centro de mi vida. Por eso me atrevo a decirles que oren ustedes por el Papa y por los obispos, porque ciertamente pues, somos tentados y tenemos, ¿no?, pues necesidad del apoyo del pueblo de Dios. Yo soy testigo de cómo pues, un pastor se puede llegar, se ve, yo me veo, me experimento sostenido por el pueblo de Dios, sostenido por su oración, y en medio de la fragilidad con la que, porque llevamos un tesoro en vasijas de barro, somos frágiles, ¿no? Pues muchas veces pienso, tiene que haber un pueblo de Dios fiel que está orando por nosotros, porque de lo contrario, pues no me explicaría, ¿no?, que Dios nos siga dando pues el don de la perseverancia en medio de tantas pruebas. Por lo tanto, aprovecho esta pregunta que me hace para encomendarme a la oración de todos ustedes, ¿eh? Bueno, terminamos. Ha sido nuestro queridísimo Monseñor José Ignacio Munilla. Por favor, amigos queridos, recemos para que continúe la efusión de gracia y unidad mientras la Iglesia mira hacia su próximo encuentro histórico. Monseñor, muchísimas gracias. Vamos a poner aquí al final la dirección de En Ti Confío, esta fundación muy bonita. Pedimos su bendición, Padre. Pedimos, Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Un Muchísimas saludo. gracias. Un Muy placer amable. saludarles. Muy bien, un placer. A usted. Gracias, gracias. Hola, Kiki. Hola, mi querido amigo, ¿cómo estás? Ay, qué lindo que aunque sea viniste al final de la reunión. Llegué Qué al gusto en final, verte. discúlpame, estaba un poquito full.